Estamos viendo en estos domingos personajes bíblicos. La semana pasada hemos visto así rápidamente la vida de Abraham. La verdad que hay muchos personajes, vamos a decir todos, que llevarían más de un domingo desarrollarlo, pero bueno, con la ayuda del Señor estamos mirándolo. Hoy me toca compartir la vida de Josué. ¿Alguno sabe en qué número de la Biblia, del 1 en adelante, está el libro de Josué? Muy bien. Muy bien. Porque el Pentateuco, ¿cuál lo tiene? 5. Muy bien. En el libro número 6, entonces, empezando desde adelante para atrás, ¿sí? El sexto libro es Josué. Voy a buscar yo porque todavía no lo tengo. Ahí vamos a estar mirando algunos versículos en el capítulo 1 y un versículo en el último capítulo 24. Quería decirles, a manera de introducción, que Josué era llamado Oseas. En Números capítulo 13, versículo 16, aparece allí, hijo de Nun. Oseas significa salvado o salvación. Moisés le cambió el nombre y le puso Josué, que significa el que salva o las salvaciones de Dios. Es un libro, podríamos decir, de transición. Allí se puede ver, el pueblo israelita había salido de la esclavitud rumbo a la tierra prometida. Y les toca vagar por 40 años en el desierto por la incredulidad que había tenido el pueblo. Estaban para entrar y de pronto no, tuvieron miedo, no creyeron, y entonces Dios los castigó a toda esa generación. Y solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de toda la generación aquella. Los hijos de ellos eran los que iban a entrar. 40 años, ¿se imaginan dando vueltas en el desierto? Y siempre en el mismo lugar, en círculo. Decía que es un libro de transición porque ellos venían de la esclavitud, 40 años en el desierto. ¿Se imaginan en el desierto durante el día el calor que hace? Pero Dios se encargaba de cuidarlos a ellos con una nube durante el día. En el desierto durante la noche hace mucho frío y Dios se encargaba de cuidar a su pueblo por 40 años con una columna de fuego. Pero como si fuera poco, por 40 años Dios se encargó de alimentarlo todos los días. Ellos no tenían que trabajar. El alimento que caía del cielo verdaderamente era así. El maná, las perdices, las codornices, cuántas cosas que Dios le estaba dando a ese pueblo. Ahora ellos iban a ingresar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida ya no iba a haber nube, ya no iba a haber columna de fuego y ya no iba a haber más alimento. Por eso decía que es un libro de transición. Ellos dejaban el desierto para entrar a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa de Dios. Vamos a leer unos versículos en las Escrituras. Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y decía, capítulo 24, para leer solamente, versículo 15, está dando el último discurso Josué al pueblo, ya viejo él, y aquí lo está desafiando a todos ellos, a todo el pueblo, que se habían vuelto a la idolatría. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, vamos al comienzo en Josué. El título de este sermón es De siervo a líder. Decía, en la historia de la Biblia hay varias transiciones. Por ejemplo, la transición del profeta Elías a Eliseo. Esa es una transición que hubo. También hay una transición larga y difícil para el rey David. David había sido escogido de rey, pero el rey que estaba reinando en aquel tiempo era Saúl. O sea, y David tuvo que esperar a que Saúl muriera para él llegar al reino. Una transición clásica, la de David a Salomón. El rey preparó todo el camino para su sucesor, para su hijo Salomón. Pero la de Moisés, es una transición pero muy interesante. Moisés, hasta el día de hoy, es considerado uno de los líderes más grandes que tuvo el pueblo judío, que tuvo el judaísmo. Moisés fue quien lo escoge a Josué para que esté a su lado. Este libro de Josué, podríamos dividirlo en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, describe la conquista de Canaán, o sea, la conquista de la tierra prometida. En el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y desde el capítulo 13 al 24, al finalizar, describe, Josué reparte la tierra a las 12 tribus de Israel. Hay unos versículos notables, el versículo 8 que leímos juntos y el versículo 15 que también leímos juntos del capítulo 24. Son versículos muy notables en este libro. Dice el relato bíblico que comienza el liderazgo de Josué, comienza luego de la muerte de Moisés. Dice el versículo 1 allí, que leíamos. Mi siervo Moisés ha muerto. Y podemos encontrar que Dios, en primer lugar, Dios comisiona a Josué. En el versículo 2 le dice allí, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. El pueblo israelita, imagínense ustedes, piensen ustedes, tener un líder que por más de 40 años lo estuvo acompañando a ellos y de pronto murió. Ya fue. Justo cuando estaban por entrar a la tierra prometida, su líder muere. Qué momento de crisis para todo el pueblo en ese momento. Qué momento de crisis para Josué, que era el que estaba al lado de Moisés. Tenían que entrar a una tierra donde había 7 naciones y dicen los estudiosos de las más poderosas en aquellos tiempos, preparados para las batallas. Si ustedes conocen un poquito el libro de Moisés, tienen que llegar a conquistar primero Jericó
y estaba amurallada. Corrían los carros alrededor de los muros. Así que imagínense cómo estaban fortificadas, ciudades fortificadas. Tenían carros de hierro y tenían espadas, estaban preparados para la batalla. El pueblo israelita venía del desierto. ¿Qué batalla podían tener? ¿Qué armas podían tener? Perdón. Bueno, ellos sabían también que se iban a enfrentar con gigantes porque los espías que había mandado Moisés habían venido con esa noticia. Viven gigantes en esa tierra donde vamos a entrar. O sea, qué momento para todo el pueblo y para Josué. Hay gigantes, tierra fortificada, pero en esa tierra hay leche y miel. Y Moisés murió. Y Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. En la obra de Dios no hay tiempo para los lamentos. Moisés ya había cumplido su propósito sobre esta tierra. Ya había terminado su labor. La obra de los hombres, la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Y este trabajo era de Dios. Y Dios era quien estaba encaminando al pueblo hacia donde Dios quería. Entonces Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. No había que seguir lamentándose. Y pensaba en ese líder, en ese gran líder que había muerto. Y cuántas cosas podría decir el pueblo de ese líder, de Moisés. Lo cierto es que Moisés tuvo un propósito en esta vida y lo demostró con su vida y al pueblo. Él cumplió el propósito por el cual él estuvo sobre esta tierra. Y cada uno de nosotros, yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar, yo cuando era bastante joven, más joven que ahora, me vino a mi mente y a mis pensamientos: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Tengo claro mi dirección para mi futuro? Esas son preguntas que quizás alguna vez te la habrás hecho. Y si nunca te la hiciste, bueno, tenés que empezar a pensar. Dios no te puso aquí como una planta nada más. Dios te puso con un propósito. Primero con un propósito. Y Dios nos llamó a su pueblo a formar parte de su pueblo, de su obra, con un propósito. Por eso siempre le digo a las personas que dicen creer en el Señor Jesucristo y que están dispuestos a leer y a estudiar y a ser discipulados y todas estas cosas, que Dios tiene un plan para tu vida. Y es así, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Debemos conocer ese plan. Moisés lo conocía y lo llevó adelante. Y ya había pasado su tiempo. Ahora continuaba aquel que había llamado a su lado, Josué. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Le has dicho alguna vez al Señor, como le dijo Pablo, por ejemplo, ¿qué quieres que yo haga? ¿O le has dicho alguna vez al Señor, como le dijo María, la mujer de José, la mamá de Jesús: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Miren lo que le dijeron estas dos personas, un hombre y una mujer. Aquí estaba Josué, el tiempo de preparación para él ya había pasado. Ahora él debía continuar solo, si se quiere, sin la compañía, sin la ayuda, sin el respaldo, sin ver a su mentor, a Moisés. Ya no lo tenía. Pero tenía algo más grande, lo tenía Dios. Dios estaba con él. Por eso Pablo también pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso María también pudo decir:
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Estos personajes la tenían bien clara y daban toda la gloria a Dios. Mis hermanos, el Señor no cambia. Él está allí en su santo templo y espera que cada uno de nosotros tengamos disposición como la tuvo Josué. Se tenía que levantar y tenía que empezar a andar. Vamos, Josué. Vamos, mis hermanos. Vamos, mis hermanas. Hay un trabajo por delante para hacer para la obra de Dios. Y no tenemos que quedar lamentándonos en las cosas que nos suceden, o que nos rodean, o que nos pasaron, o que no puedo alcanzar. El Señor está con nosotros. Dios comisionó a Josué. En segundo lugar, Dios conforta a Josué con su presencia. En el versículo 5 y versículo 9 que leíamos, dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. En el versículo 9 dice: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué hermosa promesa! Dios le estaba prometiendo a Josué su misma presencia. No te voy a dejar. Donde estés, yo voy a estar con vos. No tengas miedo. Es más, en el versículo 5, si leemos, miren lo que dice, el versículo 5 3 veces le dice: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y te desampararé. 3 veces le está prometiendo allí. Lo lleva a pensar Josué mismo que si Dios está con él, el triunfo lo tenía asegurado, pero mucho más, él se sentiría invencible. ¡Qué maravillosa experiencia para Josué! Pero esa misma experiencia es para cada uno de nosotros. Josué fue un hombre de fe y el pueblo debía seguirlo. Dios sabía los obstáculos, que el obstáculo más grande que tenía por delante Josué y el pueblo era el camino que debían transitar. En primer lugar, tenían que cruzar el río Jordán, pero luego se iban a encontrar con más cosas. Dios ya lo sabía. Dios sabía el camino que ellos iban a transitar. Y mis hermanos, Dios sabe el camino que nosotros, que vos y que yo todavía nos resta por caminar. Vos no lo sabés, vos te lo imaginás, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe el camino que tenemos por delante. Nosotros no lo sabemos. Y allí vienen los temores. Cuando nosotros pensamos en el futuro, comienzan algunos temores, algunas incertidumbres. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y anotaba algunas de las cosas en las que a veces solemos pensar cuando pensamos en el futuro. Cuando era joven y cuando tenía que decidir qué estudiar. Y era una incertidumbre terrible para mí. ¿Qué voy a estudiar? Otra incertidumbre que tuve fue: ¿quién será mi compañera? Y toda esta incertidumbre se la contaba a Dios y se la decía a Dios. Y lo decía con una fe de que Él me la iba a dar y que Él iba a escoger por mí. ¿Lograré formar una familia? Vos joven, chico, chica, ¿lograrás formar una familia? ¿Qué será de tu vida de acá a 10 años? Son todas incertidumbres que tenemos. Y tenemos ese temor al futuro cuando pensamos en todo esto. Pero no solamente temor en el futuro, sino también temor en nuestra salud. ¿Cómo seguiremos?
Ayer hablábamos hace un rato de los pollos que se vendió y estábamos disfrutándolo con mi señora esposa, a ese rico pollo, y a mí me encanta el cuerito del pollo. ¿Vieron cuando está doradito? Siempre lo como. Y yo siempre la veo a ella que agarra el cuerito y lo deja aparte, lo separa. Y ayer se me dio por preguntarle, ¿qué es lo que produce el cuerito del pollo? Colesterol, me dijo. Y también hablábamos de entre nosotros y yo le decía, jamás me hice un control. Me voy a tener que hacer un chequeo, ya estoy con 55, un hermano, no lo quiero decir, me dijo, tenés que hacerte un control, tenés que hacerte un chequeo. Y es cierto, 55 años no lo cumple cualquiera. Y gracias a Dios por estos 55 años que Él me ha regalado y me ha dado salud. Y gracias a Dios porque por ahí puedo tomar alguna pastilla para el dolor de cintura, por ahí, o los dolores, nada más. Y aparte, les cuento en confidencia, soy reacio a tomar medicamentos. Me las aguanto, como un soldadito inglés, diría mi amigo Miguel. Pero bueno, cuando pensamos en nuestra salud y tenemos que enfrentar, no sabemos. Yo no sé por qué situación de salud estás pasando vos. O por qué cosa estás enfrentando, o cuáles son tus miedos, yo no lo sé, o cómo continuarás, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, y Dios quiere ayudarte. Y Dios le estaba prometiendo a Josué, estaré contigo, nadie te podrá hacer frente, no te dejaré. Él nos hizo invencibles. Él nos ha dado vida eterna, mis hermanos. Ya tenemos vida eterna. Y eso es maravilloso. Saber que la muerte no se va a apoderar de nosotros, sino que vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Josué confiaba en las promesas de Dios. Y qué lindo es confiar en las promesas de Dios. Qué lindo es hablar de las promesas de Dios. Pero ¿saben qué? En la palabra de Dios, cada una de las promesas que Dios da a su pueblo, a nosotros, vienen acompañadas de preceptos. Hay preceptos que Dios le da en cada una de las promesas. Y debemos aprender a observar esos preceptos. Porque sí, claro, nosotros siempre estamos dispuestos a reclamar la promesa. Vos me dijiste que no me vas a desamparar. Vos me dijiste que vas a estar conmigo. Y me encuentro, mirá, estoy solo, no siento tu presencia. ¿Qué pasó? Y quizás te olvidaste el precepto del Señor. Quiero preguntarles a todos, iglesia. En estos versículos que estamos viendo, aquí están las tres promesas del Señor en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente, estaré contigo, no te dejaré. ¿Dónde está el precepto de Dios en estos versículos que hemos visto? ¿Alguien me puede decir? De paso, así los ayudo a ejercitar y a encontrar, porque quiero que se vayan de este lugar sabiendo que son hermosas las promesas, son maravillosas. Es bueno reclamarlas, pero tenés que saber que en cada promesa hay un precepto de Dios. ¿Cuál es el precepto de Dios aquí? No, todavía no llegamos ahí. Hasta los 5 versículos que están, los 5 primeros versículos que están allí. Levántate y pasa. Exactamente. Versículo 2. Le dijo Dios a Moisés, levántate y pasá. Y después le prometió, yo voy a estar con vos, no te voy a dejar, te voy a acompañar, pero levantate y pasá. Ahora nosotros decimos, Señor, ¿qué pasa que no estás al lado mío? Señor, ¿por qué no te siento a mi alrededor? ¿No será que vos no te levantás y comenzás a caminar por donde Dios quiere que camines? Es importante conocer los preceptos de Dios. Son lindas las promesas, pero busquemos, en cada promesa hay un precepto de Dios.
Tenelo presente. En cada promesa hay un precepto de Dios y tenés que descubrirlo porque tenés que obedecer. Dios premió a Josué la obediencia que él tuvo. Decía, Dios comisionó a Josué, Dios conforta a Josué con su presencia y Dios confesiona un plan para Josué. En el versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y Dios en su palabra muchas veces habla que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Dios aquí también le dice, vas a tener que meditar, la tendrás en tu mente. Pero acá Dios le está diciendo a Josué, de tu boca que nunca se aparte de este libro de la ley. Entonces, Josué debía conocer la palabra de Dios, debía hablar de la palabra de Dios. Me vino a la mente un pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, no lo busquen, y las repetirás a tus hijos. Para nosotros que somos padres, muchos de nosotros que somos padres, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, que nuestros hijos puedan oír palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Segundo, meditarás en él. John Bunyan, no sé si se dice así, John Bunyan, dice, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Eso lo dijo John Bunyan. Meditarás en él, para que estemos pensando, analizando la palabra de Dios, cuando andemos en la calle, cuando andemos en el trabajo, no solamente cuando nos pongamos a leerla y que dice, a ver, y pasar por medio del campamento, no, sino también en todo momento meditarás en él, para que hagas conforme también. Otra cosa, debes leer con obediencia. Muchas veces leemos lo que Dios espera de nosotros. Qué lindo, bueno, gracias Señor porque esperas esto de mí. Ayúdame a hacerlo, pero después resulta que salí y me olvidé. Me olvidé de lo que le había dicho al Señor, me olvidé de lo que había leído, me olvidé. Para que hagas conforme. Y dice también, conforme a todo lo que en él está escrito. Debían Josué y todo el pueblo aceptar enteramente, completamente la palabra de Dios. Y otra vez para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es toda, y toda debe ser obedecida. No, esta parte no, porque la vamos a sacar, o la voy a acomodar a como a mí me parece. No, es la palabra de Dios y es la que debemos obedecer. El Señor es el que quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y quisiera leer capítulo 24, versículo 15. La decisión de un hombre firme en sus convicciones, pensando en Josué. Y mientras pensaba en este capítulo, en este versículo 15, el capítulo 24, me vino a la mente Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Fue un líder espiritual, tuvo un liderazgo espiritual, Josué. Un hombre que desde joven, Josué, desde joven, si ustedes leen en las escrituras, cuando Moisés manda a los espías, manda hombres jóvenes a espiar la tierra prometida. Y entre esos jóvenes estaba Josué. Y él desde joven había decidido agradar a Dios. Él desde joven
había decidido tener fe en Dios. Porque cuando volvieron los 12, 10 le dijeron: hay gigantes, parecemos como hormigas delante de ellos. Hay ciudades fortificadas. Sí, trajimos estos ramos, el ramo de uva que lo traían entre dos, porque era recontra pesado. Trajimos estas frutas que son grandes, pero ojo que hay gigantes. Y Josué y Caleb, los únicos 2 jóvenes de los 12 que fueron, son los que dijeron: no, levantémonos y pasemos, vayamos, que Dios está con nosotros. Desde su juventud, Josué había decidido servirle, seguirle y obedecerle a Dios. La mejor decisión que podés tomar en tu juventud, no sé cuántos años tenés, 15, 16, 17, pero la mejor decisión que podés tomar, no solamente para los jóvenes, sino para todos, la mejor decisión es seguir al Señor, es obedecerle. Cueste lo que cueste, obedecerle al Señor, rendir tu vida a Cristo. Tuvo un liderazgo espiritual, fue un líder cabeza de familia. Dios le proveyó una compañera, Josué, que fue fiel a Dios y a él, y juntos supieron guiar el hogar, a los hijos. Por eso aquí lo vemos en esta declaración que él le dice a todo el pueblo. Pero primero comenzó en una sola persona. Para vos, mujer, para vos, hombre, las decisiones son personales y las tenés que tomar delante de Dios. No importa qué edad tenés, no importa quién está a tu lado, no importa cuántos hijos te acompañan. Lo que importa es tu decisión con el Señor. Vos sos el que decidís. El Señor premia las decisiones del corazón. Un liderazgo espiritual, un líder cabeza de familia y un líder que sabe y decide prioridades. Tiene prioridades. Frente a un mundo materialista, Josué le dijo: ustedes, si quieren, sirvan a los dioses que estaban en Egipto. Si quieren, sirvan a los dioses de los amorreos que están aquí entre medio de nosotros. Y Josué le dijo: pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y hoy día, está lleno de un mundo materialista, un mundo donde el relativismo está en su auge. Todo es igual, todo vale. Hay que probar las cosas y luego vamos a decidir. No hay valores en este mundo. Los valores los vas a encontrar a los pies de Cristo. Hace falta hombres y mujeres que marquen la diferencia en el barrio, en la escuela, en el trabajo, a donde Dios te ha colocado. Hace falta hombres y mujeres que marquen esa diferencia, que muestren sus convicciones. No que digan: no, la iglesia no me deja. Es lo peor que podemos decir, mis hermanos. Cuando te preguntan: ¿y vos por qué no esto? ¿Y vos por qué no otro? No, porque la iglesia no me deja. Nosotros no le prohibimos nada a nadie, mis hermanos. Sí, quizás vamos a acercarnos y quizás vamos a reprender a los hermanos que no están andando correctamente. Porque también nosotros somos los que damos cuenta con ustedes. Pero vos tenés que tener convicciones. Y para tener convicciones puras, tenés que conocer la palabra de Dios. Y tenés que estar dispuesto y decirle a Dios: yo te quiero obedecer, yo te quiero conocer, yo quiero tener convicciones. Para que vos puedas enfrentar al mundo
no con tu razonamiento, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro, la palabra de Dios dice aquello. Frente a la palabra de Dios, el mundo se va a callar. Que demuestren sus convicciones, que estén decididos a ser fieles a Dios hasta el final. Quiero terminar con algo que encontré que tiene que ver con el liderazgo y con el paso de mando, porque Moisés lo había escogido a Josué. Dice así: uno de los mayores desafíos que enfrentan los líderes es preparar a otros en el liderazgo, para que tomen su lugar cuando llegue el momento de cambiar el mando. Moisés tomó una decisión excelente cuando eligió a Josué como su asistente. Más adelante Dios afirmó su decisión al indicarle que lo nombrara a Josué como su sucesor. Josué había desempeñado un papel importante en el éxodo de Egipto. Como comandante del ejército de Israel, fue la única persona a quien se le permitió acompañar, aunque parcialmente, a Moisés al monte Sinaí para recibir la ley. Caleb y Josué fueron los únicos de los 12 espías que regresaron con un informe alentador. Después de explorar la tierra prometida, otras referencias muestran a Josué como el amigo inseparable de Moisés. Su entrenamiento consistió básicamente en vivir cerca de Moisés. Así que experimentó personalmente lo que significa dirigir al pueblo de Dios. El ejemplo de Moisés fue la mayor enseñanza que pudo tener. ¿Quién es tu Moisés? ¿Quién es tu Josué? Formamos parte de la continuación de la obra de Dios en el mundo. Seguimos el ejemplo de alguien y alguien más sigue el ejemplo nuestro. ¿Cuánto valoran a Dios las personas que deseamos imitar? ¿Es evidente para los demás que Dios está activo en tu vida? Pedirle a Dios que te guíe a un Moisés que sea digno de confianza. Pedirle a Dios que te convierta en un buen Josué. Que el Señor nos bendiga.